Alerta en C5N, novedades en la causa que investiga la desaparición de 3 amigos salteños, de la que se cumplen 2 meses. Por decisión judicial, se allanó la casa de un contador que sería la última persona que los vio con vida. Y también se allanó la finca en la que trabajaban. Esta finca, en la zona de Echeverri, hacia afuera y hacia adentro de sus familias, Héctor Quiroga, Roberto Espinosa y Enrique Martínez aparecían o se presentaban como personas dedicadas a una plantación de tomates. Lo que quiere saber la justicia, la fiscal de la causa, la doctora Virginia Bravo de La Plata, es si fueron víctimas de un delito, si fueron privados de la libertad, si fueron víctimas de un delito más grave aún, o aterrorizados decidieron escaparse. Lo raro es que son 3 personas adultas, mayores, y es muy poco común que desaparezcan de forma concomitante. Improbable. Improbable que al menos uno de ellos no haya dado una señal de vida. Por lo que hay que pensar en un grave delito. Gracias por venir, doctor. No, gracias a ustedes. El allanamiento lo consiguió a partir de que usted entró en la causa porque la familia hasta ese momento estaba en ascuas, ¿no? Y porque la familia tenía la expectativa de encontrar alguna señal, algún mensaje de ellos que les permitiera comunicarse. Es decir, desde que yo entro en la causa, lo que hicimos fue ampliar las hipótesis e inclusive los peores escenarios. ¿Con qué se encontró, doctor? Ya en aquel momento nos contó sobre la sospecha de la casa de este hombre o de la actuación de este hombre, que ahora fue allanado, pero me parece que con el correr de los días tiene que haber encontrado más información. Con el correr de los días, más hipótesis por un lado, y por otro lado, algunos elementos que refuerzan una de las hipótesis. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo más hipótesis, a la posibilidad de encontrar algún tipo de actividad en la que esté inmerso las personas que rodeaban, no ellos, sino algunas de las personas que rodeaban a estos muchachos y que, bueno, tenga vinculación con algún delito, concretamente con el narcotráfico. Esto ya está volcado al expediente como hipótesis de trabajo, la posibilidad que indica que Héctor Quiroga, Alberto Espinosa y Enrique Martínez pudieron ser víctimas de un vuelto del narcotráfico o algún ajuste vinculado a esa actividad. Mire, no sé si un vuelto o un ajuste porque implicaría que ellos participen del delito, cosa que muy lejos estamos de poder tener elementos para hacer un juicio de esa categoría. Ahora, pero sí... Doc, discúlpeme, y que no lo dejo ni terminar. No, ¿por qué un presunto narcotraficante, porque no lo sabemos, actuaría en contra de 3 agricultores que siembran tomate? No me cierra por ningún lado. Mire, no le cierra porque el planteo que uno tiene que hacerse para analizar una situación de estas es si tienen que ver con el delito, hubiera sido una mecánica distinta a la que se podría haber dado si hubiera sido alguna venganza o algún ajuste de cuenta, como usted lo relataba. Como se dio, me da la impresión que hay la intención de silenciar, de que no se cuenten determinadas cosas o de que no se difunda determinada información. Doctor, a mí me parece interesante porque nosotros ya estuvimos con usted y conocemos la historia, por supuesto, pero por ahí hay mucha gente que se suma ahora y que no conoce los pormenores. Refrescarlos, porque no desaparecen los 3 juntos. No. Y entonces, cuéntenos usted un poquito, haga un pequeño raconto. El tema es así, no está clara la fecha en que desaparecen porque nosotros lo único cierto que tenemos es la última vez que se comunican con su familia, que es aproximadamente el 27 de febrero. Después hay testigos que dicen, cuya credibilidad será evaluada en razón de los elementos que encontremos, que entre el 2 y el 3 de marzo fue la última vez que se los vio. Este contador, cuya inmuebles fueron allanados, sitúa como la última vez que se los ve el día 3 de marzo a las 18 horas. ¿Dónde? Dice que los deja en ruta 36, en una parada de micros,
donde se iban a encontrar con otra persona. Luego de compartir un asado juntos. Un asado durante el día. ¿Sí? Ahí estamos viendo un mapa para ayudarnos. Sí. Ese es el lugar donde trabajan, 58 y 247 en Echeverri. Esa es la finca que ellos explotaban. La imagen que veíamos recién. Sí. El segundo punto a tener en cuenta para que ubiquen las distancias es el que vamos a ver ahora, que tiene que ver con esta imagen, que es en Estancia Chica la casa de este contador que fue allanada Donde hace supuestamente 48 horas. comieron el asado. El lugar donde supuestamente comieron el asado. Se allanó otra finca de este contador. Exactamente, una finca en el Pato, donde ellos también frecuentaron. Después está el tercer punto que a usted le llamó la atención, que es el lugar, la parada de colectivo donde los dejaron, que para usted no tendría mucho sentido. Si estuvieron en Estancia Chica comiendo el asado, no tendría sentido que los dejen en Ruta 36 y 471 para que tomen el colectivo. Sería mucho más directo otro recorrido y no que los dejen en esa parada. Exactamente, ni para llevarlos, ni para ellos encontrarse con alguna persona, porque estaba mucho más cerca la avenida 44 y la ruta 2, o la misma 520, cerca de Estancia Chica, que eran lugares poblados, ¿Y quién los vio en el fácil Pato? acceso. En el Pato, ¿por quién los vio? Y- Esta situación es anterior a que Es anterior al supuesto asado. en la otra finca del contador. Exactamente, y los ve una de las personas que trabajaba en la quinta, sabía que se dirigían ahí, y el propio contador reconoce que en algún momento estuvieron en esa finca del Pato, que casualmente, mire lo que es la vida, ¿no? El contador asegura haberla vendido el día 3 de marzo. Justo el día de la desaparición. Sí, Ese lugar lo allanaron. ese lugar fue allanado, sí. ¿Y a quién se lo vende? No dio detalles, seguramente se le va a exigir la documentación, pero fue muy llamativo la fecha. fecha. Qué No me dé coincidencia. nombres, ¿no? Pero ¿a qué se dedica, además de ser contador? ¿Usted pudo certificar si es un hombre que viaja, si es un hombre que tiene otros Sí, negocios, sí, si totalmente. tiene vínculos con otros países, si tiene avión, por ejemplo? Mire, no sé si tiene avión, pero hay fotos con un avión en una actitud que como si fuera propio. Y sí se puede certificar su paso por Bolivia, sí se puede certificar su paso por Panamá, sí se puede certificar trámites comerciales y su paso por Colombia, sí se puede certificar la mitad de la residencia en España, y sí se puede certificar su presencia en Checoslovaquia. ¿Qué interés tendría un hombre con ese volumen de negocios de pedirle dinero prestado a 3 muchachos que sobreviven plantando tomates? La crisis, Rodolfo. No hay explicación, no hay explicación. Es decir, ese es el relato que se cae por sí mismo. Qué raro, ¿no? La verdad que sí. Me quedó, es verdad, la relación Es así. es Igual una locura. es Guillermo. Guillermo. Pero me gustó cómo quedó, ¿sabes cómo quedó? Yo pensé que era una Como una frase. broma. Claro, quedó como Isabel del Tano Pazman. Claro, es la Pero- crisis, Rodolfo. Guillermo, sí, no, Pero quede bueno igual. Yo se la achaco a Terraño, está muy bien. que quedó de aquellos tiempos. Es la crisis, Rodolfo. ¿Usted no cree en ese argumento que da el contador de ellos me debían plata a mí? Es que no estoy para creer. Bueno, Como abogado no estoy para creer, sino para y pero no hay forma de precisamente documentarlo, ¿no? para verificar. No hay Pueden forma ser de toda documentarlo, plata pero, en negro. pero de los propios dichos, si uno los analiza, se encuentran esas fisuras que permiten quitarle credibilidad. Pero bueno, pasando esto a algo más cotidiano o más llano, ¿cuál es la sospecha? ¿Por qué se acerca a los plantadores de tomate? Pues no me da la digo. Mire, no ¿Cuál sé es la cuál es el hipótesis? interés de él en los quinteros, lo desconozco y todavía No sé, no ha esconder surgido. droga, usarlo como un lugar de paso, como no sé. No ha como- surgido. Posiblemente una relación. Le voy a hablar solamente de lo que tengo Porque usted nombró certificado. Colombia, Perú, Sí, y le voy a hablar Bolivia. algo más. Sí, Esta persona tiene una Checoslovaquia. condena por tráfico de estupefacientes Ajá. a 6 años. ¿El contador? El contador. Ujú. Del año 2002 en el Juzgado Federal de Salta. ¿Y cumplió la pena? Sí, señor, la cumplió, y me da la impresión a mí, todavía esto no lo tengo certificado, que esa residencia en España es
seguramente tenía doble ciudadanía, hay un beneficio que Sí, tienen sí, los se pueden ir a extranjeros. cumplir parte de la pena fuera. Exactamente, por eso la mitad de la residencia en España y Argentina. Bueno, no es un dato poco importante. Claro. El Es un contador dato. que dice ser la última persona que las vio tenía condena por narcotráfico y que vendió el predio más importante o el segundo predio más importante de esta historia, parece como vendido el mismo día que él mismo día 3 de documenta la marzo, sí. desaparición. Y los invitó a comer un asado. Y además, Mm. ¿se hizo luminol en ese lugar? No, luminol no se hace porque el criterio de la Fiscalía, acertado, le aclaro, es que el luminol degrada la muestra, Entonces, la deteriora. Entonces, lo que sí se tomaron muestras que están en pleno análisis. ¿Se los busca vivos o muertos? De todas las maneras posibles, la hipótesis nuestra, como de mi estudio, es pedir la intervención del Gabinete de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se pidió, y amplias tareas de investigación criminológicas. O sea, acá tenemos un señor que tiene propiedades, que hace negocios en Bolivia, en Colombia, en Panamá, en España, en República Checa, que le pide dinero prestado a 3 agricultores salteños que plantan tomate en el partido de Echeverri y que los invita a comer un asado. Y que después de comerse ese asado, desaparecen. perdón. Y señor contador que tiene causas, condenas por narcotráfico y que dice haber vendido una de las fincas en la que estuvieron las personas desaparecidas previo al día de la desaparición que documenta el contador, dice haberla vendido esa finca el mismo día de la desaparición, que es el 3 de marzo. ¿Usted sabe de dónde los conocían? ¿Cómo los conocieron? ¿Por qué se produjo el vínculo? ¿Alguien se lo No pudo sé, decir? no. Sospecho de que se han conocido, como estuvo detenido este contador en la provincia de Salta, seguramente ha vivido ahí en algún momento que ha tenido algún tipo de trámite judicial. Me imagino que se conocieron en esas circunstancias. ¿Esos clientes o las personas que están siendo buscadas tenían causas? ¿Tuvieron Desconozco, alguna no causa está- en trámite? No sé. No está certificado. Le explico por qué. Por eso estamos trabajando con la familia, porque quienes me contactan a mí son las esposas, que hace 4 o 5 años que están con ellos, no hace tanto tiempo, y carecían de esa información. Recordemos que este contador estuvo detenido entre el 99 y Mucho 2002 tiempo. aproximadamente. Así que nos hemos puesto en contacto con los amigos y quienes tenían más vinculación a la vez que pedimos los correspondientes informes, ¿no? ¿Tiene familia el contador? Desconocemos, No saben. no tenemos datos. ¿Está derecho? Digo, ¿está ubicable? Claro. ¿Estaba Está en el ubicable. allanamiento presente? No. Está ubicable, eso sí, está en el país. Pero no está imputada. Es una persona que al día de hoy está como testigo Está en el severamente expediente. investigado. ¿Pero está imputado o está investigado por Está la querella que son ustedes? Severamente investigado. Severamente investigado. O sea, lo podrían llamar indagatoria. Si se No. probara algún delito. Y falta todavía para probar algún tipo de delitos. ¿Usted no tiene miedo que ese señor en un futuro inmediato, ahora que usted le está dando mayor visibilidad de esto, no esté ubicable, se vaya a algún lado, ya que tiene un aparente, digamos, herramientas como para poder ir, tiene presuntamente una avioneta, ha viajado Mire, por el mundo? esos datos los conocemos nosotros desde el inicio, desde que tomamos la causa, a las investigaciones preliminares que hicimos, y sí, realmente está la posibilidad, pero ya no es una facultad que tenga como abogado de parte obviamente, poder claro. Pedir una impedir prisión eso. preventiva o algo así. Sí, No. claro, obvio. Directamente, Por eso hay que obviamente, imputarle un delito, pedimos además. celeridad y buscamos todos los elementos posibles para poder identificar sus movimientos económicos. ¿Y no le da miedo meter la nariz en este asunto? Más allá de que es su trabajo. Y me dedicaría a jubilación si me dieran miedo estas cosas. Un Rodolfo. negocio, dicho sea de paso. Rodolfo. Es Ya le quedó crisis- Rodolfo para No, la nosotros. frase es la crisis. Es la crisis, Rodolfo, me la anoto encantó. para siempre. Es la crisis, Rodolfo, ya la vamos a volver a usar nosotros. ¿Y qué dicen ahora las familias de estos quinteros, de estos cosechadores de tomates? Y la familia está ¿Tienen miedo que se tienen hayan mucho temor. escapado o que estén privados de su libertad o que estén muertos? ¿Qué piensan? ¿Qué siente la familia? Mire, la familia depende, es decir, una de las esposas tiene una actitud de protección hacia sus hijos y tratan de evitar barajar las hipótesis. Hay otra que es más fría y que entiende que la posibilidad de que estén privados de su libertad ya tanto tiempo es prácticamente imposible. Es poco probable. Poco probable, y en la medida que uno empieza a conversar,
barajan seriamente la hipótesis de que no estén con vida. A mí me llama la atención, ¿Qué tema? así empezó el caso Forza Ferroni-Vina, que empezó como una noticia que indicaba que habían desaparecido 3 amigos y a la semana aparecieron asesinados Tenés razón. de forma brutal. Me llama la atención, no sé si hay cierto prejuicio con el caso, la poca difusión que tiene, ¿no? Porque son 3 personas desaparecidas, mayores de edad, allanamiento ya en curso con un contador cuya casa fue allanada, otra finca que fue allanada que le pertenece al contador. Aquella presencia supuestamente un colombiano en un encuentro anterior a la desaparición y prácticamente el caso, no sé si por algún sesgo de poca importancia periodística o parcial, no aparece en la tapa de los diarios. Y es un escándalo. ¿Y sí? O sea, realmente es un escándalo, son 3 personas desaparecidas en circunstancias extrañas, adultas, ni siquiera estamos hablando de chicos que uno dice, bueno, a ver, estamos hablando de 3 adultos, no se nos puede traer a la tierra de un día para el otro. Y además con todo este contexto que usted nos cuenta, a uno le cuesta creer que de forma deliberada los 3 dijeron, nos borramos del mapa porque estamos amenazados, Sí, juntos. y también es poco creíble que un contador les vaya a pedir dinero prestado a estos hombres. Digamos, suena inverosímil ese relato. ¿Usted qué nota con respecto a esto que le digo? Mire, primero a lo que decía Melina con respecto al dinero, no, que le pidió dinero prestado, dijo el contador. La familia lo que sostenía que tenía una deuda, que no necesariamente significa que ellos le hayan prestado dinero al contador. Es que no cierra. Claro que no. Cierra más la deuda del contador hacia ellos que al revés, que viceversa. Digamos. No hay razones para que ese hombre le pida dinero a muchachos que no tenían teléfono celular, que no tenían auto, que se movían en colectivo, que estaban ahí en unas condiciones de pobreza. Sí, pero en ese análisis que hace terreno. usted, por ahí es lo que responde lo que preguntaba Mauro. ¿Por qué no tienen la difusión? Y porque en algún punto se los ve parte del problema y no víctimas. Bueno, así empezó el caso Forza Ferroni-Vina. Entiendo que esa es una de las razones. Y el caso aparte Forza Ferroni-Vina siempre tuvo ese sesgo. Se reduce a eso, pareciera que un crimen, cuando hay alguien que está bajo sospecha, no tuviera el mismo valor. Olvídate ¿no? que... Como si no se pagara igual. Entonces Es te así. lo ponen en el diario ajuste de cuentas. Perdón, pero te voy a decir una chao. cosa, Favale. Periodísticamente... Lo paga Dios, sí. Periodísticamente, el caso Forza Ferroni-Vina, ¿cuándo pasó y cuándo se descubrió al principio de la historia? Me lo decía siempre el hermano de Ferrón, en las notas que yo le hacía, me decía... no nos dan bola con el caso porque la sola manifestación que Forza estaba endeudado, que tenía que ver con la mafia en los medicamentos, cosa que era cierta, digo, ¿no? Había tirado abajo el caso en términos mediáticos. No te quepa duda que hay una distinción cuando la víctima que aparece involucrada en un hecho no aparece pristina en sus actitudes, entonces eso hace que prácticamente el caso no interese. Y retoma cobertura mediática Forza Ferroni-Vina por la declaración de Martín Lanati por el escape de la triple fuga. Durante años ni siquiera se hacía la nota típica de conmemorar el año que se cumplía por la masacre. Ahora usted debe haber caminado por la zona, debe haber preguntado, debe haber consultado con sus colegas, debe haber hablado extraoficialmente con algún policía. ¿Cuál es la reputación de este señor? ¿Alguien le dijo, ojo que es un tipo pesado? Nadie, es un o nadie sabe desconocido. nada. Es un perfecto desconocido. Qué bárbaro, ¿eh? Más misterio No al lo misterio. conoce. No lo conoce nadie. Nadie sabe. Qué raro esta historia. Y la aeronave con la que él aparece posando una fotografía es una aeronave que está matriculada, que se puede saber su origen. No se ve ninguna matrícula en su fuselaje. Y las alas, bueno, al estar de frente tampoco, pero no se ve ninguna señal. ¿Y esos viajes que se acreditan que él hizo? A Colombia, a Checoslovaquia, a Panamá, Sí. a Perú, A Bolivia. ¿Se acredita que viajó solo, con alguien? No, mire, se acreditan por actividad económica sin apoderados en dichos lugares. ¿A qué me refiero con esto? ¿Actividad de la tarjeta de crédito? No. Actividad de fundar empresas, de... No me da que ahora va a aparecer en los Panama Papers. También el contador, posiblemente. Posiblemente. O sea, como que fue, la sensación es que fue a eso. No, la abrir sensación no. Está acreditado. Las sociedades Es contador. abiertas, Y a Panamá. empresas, cuentas.
Inclusive tiene un domicilio en Capital Federal. Wow. Cuac, cuac, cuac. No le pregunto más. Vamos a la pausa. No, mentira. ¿Qué caso? Pensar que a usted lo llaman de Salta, familiares de unos muchachos que estaban desaparecidos, y usted habrá pensado qué habrá pasado acá. Jamás se imaginó que se iba a topar con esta historia. De hecho, Seguro. cuando vino a contarla la primera vez, yo atando cabos automáticamente lo uní al narcotráfico, ¿no? Fui por ese camino. Sí, sí. Claramente no podemos ni confirmarlo ni descartarlo, pero bueno, Pero cada es vez difícil hacerse el sonso, ¿Podemos ¿no? conocer la identidad de él o no corresponde? no corresponde, no puedo en este momento, pero si toman vista de la causa, pueden hacerlo. Sí. Y un dato que nos estamos olvidando, el apriete mafioso, no se olviden. Aquel día que la familia de uno de ellos sale de declarar en los tribunales, se le el día acerca del un tipo y le tira el teléfono. teléfono y le dice, ¿ustedes vinieron a declarar por los changos salteños? ¿Cómo era la anécdota? Exactamente. Tomen esto, lo van a necesitar. Cuídense mucho y les entregan un celular que fue entregado a la fiscalía inmediatamente, pero pasaron cosas raras, que eso fue lo que motivó que consultaran a un abogado. ¿Amenazas? ¿Las familias recibieron? No, amenazas no. Eso Sí, para mí fue una amenaza. algunas cuestiones extrañas. Es verdad. Por ejemplo, ellos se cambiaron de hotel varias veces porque por ahí veían la misma persona varias veces y era una situación también de sensibilidad que Obvio. no se llegó a plasmar en una denuncia porque no hubo ninguna actitud salvo que les llamó la atención ver la misma persona varias veces. Me pasó a mí también en la puerta de mi estudio, pero bueno, es una cuestión que pasó la primera semana nada más. Un mismo personaje merodeando. Un mismo personaje. ¿En auto o a pie? No, a pie, a pie. ¿Y el domicilio en Capital Federal se allanó? ¿Del contador? No, porque No. es un domicilio comercial. No es un domicilio donde él aparentemente tenga ni residencia ni nada. Sencillamente tiene una empresa, un domicilio legal. Sí. Qué historia rara, ¿eh? Porque además está cimentada gran parte de esta historia, gran parte de este relato por los dichos del contador como testigo, que son iniciales a aquella declaración que ubica todo el 3 de marzo, cosa que no sabemos a día de hoy si es cierta. No hay forma de certificar, no hay un testigo presencial de ese almuerzo que no sea él, de ese asado. No, hay un supuesto testigo que es un colaborador del contador, pero que también está en la misma investigación y con el mismo carácter de sospechado. ¿Y el famoso colombiano? No, ese fue un dato de unos días antes, cuando la familia va a los lugares que habían podido encontrar como residencia de este contador, Sí. a través de personas que lo conocían. Un vecino les comenta que sí, que estuvieron los muchachos ahí el día anterior y que habían estado 2 colombianos también. Ese fue Misterio. Que es en la dato. finca del Pato, En la finca del Pato, exacto. que fue allanada. Esta es la historia de 3 amigos salteños que se consideraban entre sí como hermanos, que desaparecieron el mismo día, pero que su familia o sus familias fueron atando cabos con el correr de los días hasta que llegaron al doctor para que investigue. Cuando el doctor mete la nariz en el caso, descubre que habían comido un asado con un contador que viaja a Bolivia, que viaja a Colombia, que viaja a Panamá, que viaja a España, que viaja a República Checa, que tiene fotos con aviones sin identificación y que tiene detrás historias vinculadas con el narcotráfico, y que presuntamente estos señores que se dedicaban a plantar tomates y que no tenían auto, camioneta o vehículo para moverse, salvo bicicletas o colectivos, y ni siquiera un teléfono celular, llamaban a su familia desde un teléfono público, le habían prestado plata, según dice él, y que después de comer ese asado desaparecieron misteriosamente. Y vendió una propiedad. Y ese mismo día vendió la propiedad. Muchas casualidades juntas. Hay una investigación policial, hubo un allanamiento en las últimas horas y el misterio se acrecienta. Actualizamos los títulos. Cristina se reunió con curas villeros
La expresidente mantuvo un encuentro en la isla Maciel con los sacerdotes en Opción por los Pobres. Más tarde recibirá a referentes de la cultura e intelectuales.